y demás órganos que están haciendo posible esta charla el día de hoy. Igualmente, gracias a todos los que han tenido la amabilidad de conectarse hoy día de la democracia para precisamente hablar sobre eso, sobre la democracia. Atendiendo un poquito a la solicitud de más ciudadanos, en donde me hablaban de que les gustaría escuchar algo que tenga que ver con la democracia de los antiguos, la democracia de los modernos, la crisis de legitimidad de la democracia hoy en día, etcétera. Bueno, tratando de reunir un poco todos esos temas, yo preparé aquí unas láminas para compartirlas e ir haciendo un recorrido general con respecto a la idea de la democracia, desde el momento en el que nace en la antigua Grecia hasta nuestros días, y un poco para tener algunos tips, algunas ideas acerca de por qué la democracia hoy en día sufre ciertas amenazas y está experimentando una cierta regresión, tal como dicen los estudios más calificados al respecto. Entonces, bueno, en función de esto les voy a compartir estas láminas que teníamos por acá. Vamos a empezar a partir de este momento. De acuerdo. Como les decía, la idea es tener una especie de panorámica general sobre el tema de la democracia. Y para entrar entonces en el tema, podemos partir desde lo más simple, desde lo más obvio, que es la raíz etimológica de la palabra. Como, democracia significa el poder del pueblo. O sea, a diferencia de otras formas de gobierno, de otros regímenes políticos, la democracia se caracteriza por ser eh, aquella forma en la cual las personas pueden participar de la deliberación de los asuntos públicos. Mientras en todas las demás formas alternativas de gobierno, corresponde gobernar y corresponde decidir los asuntos públicos a una fracción de la población bastante acotada y no a la generalidad de las personas. ¿Cuál es el supuesto sobre el cual se basaban los antiguos griegos para dar a la democracia, digamos, este carácter de gobierno popular, por así decirlo? Bueno, todo tenía que ver con a quienes consideraban que eran las personas competentes o dotadas de la racionalidad necesaria, suficiente para discurrir acertadamente sobre los asuntos de gobierno. En una forma monárquica se asumía que lo mejor, lo más estable, era que una sola persona tomara las decisiones en últimas circunstancias. Lo contrario, se pensaba que podía acarrear demasiados desórdenes, confusiones, luchas de poder, etc. En un régimen aristocrático, y esto viene del griego aristoi, los mejores significa aristoi, la idea era que el mejor gobierno era aquel que estaba reservado a las pocas personas que destacaban por sus virtudes, por sus conocimientos, por su sabiduría, etcétera, ¿no? En cambio, la forma democrática estaba basada en la idea de que todos los seres humanos somos racionales, de que todos estamos dotados de raciocinio. Y que aquellas personas que pudieran gozar del estatuto de ciudadanía, aquellas personas a las que se les diera la condición de igualdad política dentro de la polis, pues podían tener plena libertad para proponer, para deliberar, para cuestionar cualquier formulación de política que pudiera surgir en el seno de la comunidad. Por supuesto, esa democracia original era, digamos, estaba reducida a ciertas personas, no se ampliaba el estatuto de ciudadanía a todas las personas como sucede hoy en día, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, los esclavos, los extranjeros, a veces incluso personas que no tuvieran bienes de fortuna, eran personas que quedaban excluidas del estatuto de ciudadanía. Pero ya constituía un hecho muy importante la idea de que el gobierno pudiera competir a una pluralidad de personas que no estuviera concentrada en un pequeño grupo. Y si vemos lo que tenemos ahora en pantalla, la taxonomía de los regímenes políticos de Aristóteles, vemos que él los clasificaba de acuerdo con dos criterios: cuántas personas gobiernan y si lo hacen en función del bien común o en función de su propio beneficio. O sea, la forma corrompida. La forma virtuosa del gobierno de uno era la monarquía, la forma corrompida era la tiranía.
La forma virtuosa del gobierno de unos pocos era la aristocracia, pero si ésta se corrompía, devenía en oligarquía. Y la palabra que usaba para el gobierno virtuoso de muchos era politeia, que no tiene una clara traducción a los idiomas modernos. Pero algunos lo han traducido como república, como régimen constitucional, pero en líneas generales quiere decir el gobierno virtuoso de muchos. Mientras que la palabra democracia se reservaba más bien para la forma corrompida del gobierno de muchos. O sea, el gobierno del cual la mayoría gobernaba solo para su propio beneficio y no para el beneficio de la polis o de la comunidad en su conjunto. Entonces, eso hacía que esa politeia, la forma virtuosa del gobierno de muchos, eh, fuera considerada una buena forma de gobierno, pero en cambio la palabra democracia tenía más bien una connotación negativa. Si vamos a ver cómo se hereda de Platón, de Aristóteles y en general de los pensadores clásicos, la palabra democracia aludía más a esa versión corrompida. Y vamos a ver que durante más de 2000 años, la palabra democracia no va a ser del todo bien acogida en la teoría política occidental. ¿Por qué? Porque queda dentro de la filosofía clásica como un gobierno que no necesariamente era virtuoso. Cuando hablamos de la Grecia antigua y hablamos de la democracia de los antiguos, tenemos sobre todo el ejemplo, el paradigmático de la Atenas de Pericles. Esa Atenas que vemos ahí representada en la Acrópolis, el templo del Partenón, y que durante mucho tiempo pues, logró llevar Atenas a la cúspide del poder entre las antiguas ciudades-estado griegas. Sin embargo, tras la guerra del Peloponeso, Atenas va a experimentar un declive sostenido y nunca más va a volver a ser esa ciudad esplendorosa. Y los filósofos antiguos, como Platón y Aristóteles, adjudicaban en parte ese declive a los puntos débiles de la democracia. ¿Por qué? Porque para ellos, como les decía, la democracia no era necesariamente virtuosa en sí misma, sino que dependía de que la virtud, de que la condición de participación ciudadana virtuosa fuera compartida por una gran cantidad de personas. Y esto no era tan frecuente. Lo que terminaba pasando dentro del ciclo de vida de los regímenes políticos en la antigua Grecia era que las democracias solían morir a manos de los demagogos. O sea, de personas que tenían un verbo particularmente florido, personas sumamente persuasivas, pero que lograban convencer a las personas, lograban manipularlas, para así decirlo, hasta llevarlas a decisiones que no convenían al conjunto de la polis. Y esto hacía que el régimen terminara feneciendo. Entonces, de alguna manera, lo que señala, por ejemplo, Giovanni Sartori, que es uno de los politólogos que estamos siguiendo en esta presentación, en su caracterización general de la democracia, es que esa democracia antigua que facultaba a quienes eran ciudadanos para una participación continua, intensa y directa en los asuntos públicos, terminaba degenerando o terminaba propiciando una hipertrofia de la política. El ciudadano, recordemos que estamos hablando de una época donde existía la esclavitud, etcétera. Entonces el ciudadano era una persona generalmente que tenía ciertos bienes de fortuna, que no se tenía que ocupar del trabajo manual o de garantizarse muchas veces su ingreso particular y el de su familia, y por lo tanto estaba muy abocado a los asuntos públicos. Y en cambio descuidaba otros aspectos de la vida humana. Esto es lo que llamaba Sartori entonces esa especie de desequilibrio que generaba la democracia antigua y el hecho de que al no haber mecanismos que controlaran la influencia de los demagogos, pues a menudo, y por así decirlo, al llevarse todo a la deliberación pública, pues los demagogos tenían la posibilidad de conducir a la población a decisiones que al final no eran adecuadas para la comunidad. Esto es importante ver cómo entonces la democracia va desapareciendo en la historia de Occidente. Recordemos que Grecia es absorbida por el Imperio Romano. Roma tiene las tres aquellas famosas fases de su historia antigua, la fase monárquica, la fase republicana y finalmente la fase imperial. Y durante la Roma antigua pues se va a constituir un gobierno que varía, como vemos a lo largo del tiempo, pero en general no podemos hablar de unas democracias como tal, ¿no? Sí de república, pero sobre eso iremos avanzando un poco más adelante. Ahora, llegada la Edad Media,
comienza a renacer, por así decirlo, la idea de que el poder del monarca y de ese emperador que se había consagrado con el Imperio Romano, luego en la Edad Media recordemos que existe el Sacro Imperio Romano Germánico, existen diversos reyes de la Europa medieval que se reparten el poder en ese continente, pero en líneas generales quedaba la idea de que el gobernante tenía un poder bastante extenso. Bueno, poco a poco a lo largo de la Edad Media van surgiendo dos principios que van a volver a ir configurando la idea de que el poder tiene que estar limitado, de alguna manera. Y esos principios son los principios del parlamentarismo y del constitucionalismo. Por un lado, se considera como cuna del parlamentarismo la convocatoria de las Cortes de León en el norte de España para el año de 1188. Ese es, por así decirlo, el momento en el que se considera que se configura un primer parlamento en términos más o menos vinculados con lo que va a ser la tradición parlamentaria más adelante. Y por supuesto que también es fundamental la idea, o mejor dicho, el hecho histórico de la Carta Magna en Inglaterra en 1215, un documento por el cual varios señores feudales logran que el rey de Inglaterra acepte manejar un poder limitado y no vulnerar todas las prerrogativas que esos señores feudales habían, de alguna manera, de los que se habían hecho acreedores. Entonces, son principios que comienzan en la historia de Occidente, vuelven a ir manejando la idea de que el poder de la corona tiene que estar de alguna manera contrapesado o tiene que estar limitado, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, va a seguir evolucionando a lo largo del tiempo y un hito fundamental en la historia de Occidente tiene que ver con el proceso de independencia de las colonias británicas en Norteamérica. ¿Por qué este hecho es tan importante? Siempre solemos hablar mucho más de la Revolución Francesa y un poco menos de la independencia de los Estados Unidos, de América. Pero realmente cuando vamos a ver el tipo de gobierno que se gesta en Norteamérica después de la ruptura del vínculo con la metrópoli británica y con la corona británica es un tipo de gobierno que prácticamente es ya la democracia moderna. O sea, aquí comenzamos a ver cómo resurge la idea de democracia, si bien no se hablaba de democracia con mucha frecuencia en ese momento, la idea era una república y lo que querían los padres fundadores de los Estados Unidos era fundar una república. No se usa la palabra democracia con demasiada frecuencia, por ejemplo, en los papeles del federalista. Pero lo que es interesante es que al romper con Gran Bretaña, los norteamericanos deciden que deben darse un gobierno distinto. Y ellos quieren que sea un gobierno igualitario. O sea, un gobierno republicano, un gobierno en donde el poder estuviera claramente limitado, porque lo que no estaban dispuestos a aceptar era que hubiera nuevamente un rey o una instancia con la facultad de ejercer un poder bastante extenso sobre los ciudadanos. Entonces, se dan unos debates muy interesantes entre esos padres fundadores de los Estados Unidos, porque estos señores habían leído a los clásicos, habían leído a Maquiavelo, habían leído a Montesquieu, a Rousseau, a John Locke y a tantos otros pensadores de la antigüedad y de la Ilustración. Y la idea era cómo podemos reproducir un gobierno igualitario, un gobierno republicano, un gobierno digamos, del pueblo, pero sin repetir los elementos que hicieron que la democracia desapareciera durante 2000 años. Aquellos elementos que los sabios de la teoría política nos han señalado como puntos débiles de la democracia. Entonces, ellos van a dar una respuesta que pudiéramos llamar esencialmente institucional. O sea, van a tratar de crear toda una arquitectura institucional que está orientada a que los conflictos naturales de una sociedad no terminen desmontando la democracia, sino que más bien la fortalezcan. Aquí se ve claramente la presencia de ideas como, por ejemplo, de pensadores como Maquiavelo o de Montesquieu. Maquiavelo señalaba en los discursos de la primera década de Tito Livio cómo era importante que en vez de esperar que el orden político descansara en la virtud de los ciudadanos,
eh, que pudiera más bien estar ordenado de manera tal que los diversos intereses y puntos de vista de los diversos grupos de la sociedad, en vez de romperla, la fortaleciera. Que ese debate la fortaleciera. Y Maquiavelo consideraba que, por ejemplo, el conflicto entre patricios y plebeyos en la antigua Roma había fortalecido a la República Romana. Igualmente, mucho tiempo después, Montesquieu va a señalar que la división de poderes es algo que garantiza la libertad. En la medida en que los poderes estén separados, se impide el despotismo. Con lo cual, bueno, en este conjunto de ideas y muchas otras son las que van a llevar a los norteamericanos a diseñar una república democrática que, no obstante, va a tener una arquitectura distinta a la que existía en la antigua Grecia. Y vamos a ver que ahí comienzan a manifestarse elementos fundamentales de la democracia moderna, de la institucionalidad de la democracia moderna. Por ejemplo, la idea de división de poderes, en donde hay un ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, los tres autónomos. Vemos también la idea de un parlamento bicameral, una cámara alta que tiene una representación más o menos igualitaria de las regiones o de los estados, recordemos que era una federación, nace como Federación Estados Unidos, y una cámara baja, la Cámara de Diputados, en donde hay una representación proporcional en función de la población de cada estado o de cada entidad territorial que integra al país. Y vemos también la idea de una constitución escrita y sintética, esa primera constitución de los Estados Unidos que tiene unos 17 artículos, y que es sustancialmente la misma que existe hoy en día, aunque con más de 30 enmiendas, pero esencialmente es la misma. Bueno, esa constitución lo que hace es garantizar que exista esa división de poderes y que al mismo tiempo las libertades individuales de los ciudadanos estén garantizadas. Entonces, con esto lo que estamos viendo es que surge una democracia, pero que ya no es exactamente o no es directamente la misma que habían concebido los antiguos griegos. No es la democracia de la polis ateniense, de la Atenas, de Pericles, porque aquí hay toda una arquitectura institucional que está orientada a, primero, a gobernar con las personas tal como son, y no esperando de ellas que sean necesariamente virtuosas o que sean todas como Pericles, sino que con los ciudadanos tal como son, la democracia pueda funcionar. Y además un régimen que preserva la libertad del individuo frente al Estado y frente a las mayorías, frente a lo que digan las corrientes de opinión. O sea, surge la idea de la persona individual como un valor que es necesario preservar, incluso de las decisiones democráticas. Las decisiones democráticas tienen un rango importante acerca de cómo se va a gobernar la comunidad política, pero hay ciertos aspectos de la integridad y de la dignidad individual humana que están preservados, garantizados por esa constitución. Bueno, toda esa arquitectura, que es la arquitectura de la democracia liberal moderna, nace con el nuevo gobierno que sean los norteamericanos tras la ruptura con Gran Bretaña. Esto lo vemos todo en el proceso famoso de las 13 colonias, digamos, cuando inician su guerra de independencia, las convenciones de Anápolis y de Filadelfia, en donde van configurando este gobierno, y a través del compromiso de Connecticut, donde se plantea este parlamento bicameral. Ahora, los franceses, pocos años después, muchos de ellos habían participado en la independencia de los Estados Unidos, porque los gobiernos de la dinastía Borbón, tanto en Francia como en España, habían enviado tropas a Norteamérica para ayudar a estos señores a liberarse de su archienemigo que era Inglaterra. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, gente como el general Lafayette y otros veteranos de guerra que quedan, bueno, y el propio Francisco de Miranda, que quedan impresionados con el tipo de régimen que están creando los norteamericanos. Un régimen republicano que consagra una igualdad y una libertad política. Entonces, pocos años después, cuando vienen las grandes revueltas en 1789, estas revueltas terminan configurándose como una verdadera revolución, la famosa Revolución Francesa, porque se va a apuntar a un cambio de régimen político. Se va a abolir la monarquía y se va a instaurar un régimen constitucional. Y tal como dice la Declaración de Derechos del Hombre en 1789 en Francia,
una sociedad que no tiene la garantía de los derechos individuales y de la separación de poder, no tiene una constitución. Entonces, ya queda entre la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa claramente determinado que un régimen constitucional es un régimen que preserva la libertad y la idea del gobierno limitado. Esos son aditivos fundamentales que la modernidad va a incorporar a aquella vieja idea de la democracia, tal como la habían concebido los griegos. Esto lo va a sintetizar muy bien Benjamin Constant. Constant, que fue parlamentario en la Francia de principios del siglo XIX, entiende que ya la democracia, tal como pensaban algunas personas, algunos jacobinos durante la Revolución Francesa, la idea de volver a resucitar la democracia tal como era en la antigua Grecia, decía, esto no es posible, esto no se puede hoy en día porque sencillamente las cosas han cambiado. Hoy en día no vivimos en ciudades-estado, vivimos en grandes estados nacionales que tienen cientos de miles de kilómetros cuadrados, que tienen millones de habitantes. Por lo tanto, no podemos sencillamente reducirnos a una pequeña asamblea para poder participar todos. Eso hoy en día es imposible. Hace falta algún tipo de representación, o sea, varios niveles en lo que es la articulación de la voluntad popular. Al mismo tiempo, la economía es distinta. Ya en ese momento en Francia, en Europa propiamente dicha, no había esclavos. La esclavitud se practicaba fuera de Europa, pero entre europeos no era algo que se pudiera tolerar entre ellos mismos. Perdón, con lo cual las personas vivían de su propio trabajo. Es lo que se va a ir llamando la sociedad burguesa, etc. Y una persona que está ocupada en sus propios asuntos difícilmente tiene el tiempo para estar, como aquellos ciudadanos de la polis ateniense, deliberando sobre los asuntos públicos durante horas y horas. Entonces, Constant dice, hoy en día somos sociedades distintas, con lo cual la libertad para los modernos no puede ser lo mismo que era la libertad para los antiguos. Y lo que dice Constant es algo que, por ejemplo, Isaiah Berlin actualmente, en el siglo XX, ha distinguido la libertad negativa y la libertad positiva, mientras que la libertad para los antiguos griegos tenía que ver con la posibilidad de ser parte de la comunidad, ser parte del cuerpo político. En eso radicaba la libertad. En la modernidad, más bien se trata de una libertad negativa. O sea, una libertad en donde el ciudadano espera que haya un ámbito privado en el cual no puede ser molestado, el cual no puede ser vulnerado por las decisiones del Estado o incluso por las decisiones de la mayoría. Y que esas libertades contemplan, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de comercio, la libertad de dedicarse al oficio que uno prefiera, la propiedad privada, etc. O sea, hay ciertos ámbitos de la esfera privada que gracias a algún régimen constitucional no pueden ser vulnerados o por lo menos abiertamente vulnerados por las decisiones del Estado o de las mayorías. Entonces, esto es lo que lleva a, nuevamente citamos a Sartori, cuando él explica lo que veía Tocqueville en esta evolución, dice, Tocqueville se da cuenta de que la democracia hoy, la democracia que él estudió en Norteamérica y que ve también de alguna manera ir difícilmente cuajando en Francia y en Europa, dice, esta democracia no es la democracia de los antiguos, no es la democracia de Atenas en tiempos de Pericles, es algo distinto, es una democracia diferente. Y esa democracia es la democracia que hoy llamamos moderna y que es una democracia liberal. Liberal en el sentido de que incorpora los elementos fundamentales de una nueva corriente de pensamiento que es el liberalismo político. El liberalismo político, al menos entendido en un sentido restringido, tiene que ver con el individuo como célula básica de la sociedad y como esfera que goza de una esfera inalienable de derechos, de dignidades, etc. Entonces, el individuo no está, como en la antigua Grecia, en función del colectivo, sino que es autónomo y puede discrepar de lo que digan, de alguna manera, las instancias colectivas y pueda al mismo tiempo apartarse hasta cierto punto
de lo que sean las disposiciones colectivas. No se puede sustraer a ellas por completo porque sigue siendo parte integrante de esa comunidad política y como ciudadano se debe, o sea, tiene un vínculo de pertenencia a esa comunidad política el cual no se puede sustraer y que le conviene mantener. Pero esto no va en desmedro de esa nueva esfera que significa el ámbito de lo privado y la autonomía individual, que es un componente que no se puede sacrificar en la democracia moderna. Eh, Sartori, por ejemplo, sintetiza en estos tres elementos lo que él llamaría las diferencias básicas entre la democracia antigua y la de los modernos, ¿no? La idea de soberanía popular, para los griegos no era necesario hablar de soberanía, porque al ser ellos mismos gobernantes y gobernados, no hace falta un término que me dijera que eran las personas las que podían, las que tenían esa potestad. En cambio, en la modernidad surge la idea de soberanía, se traslada del monarca al pueblo, pero se distingue entre la titularidad de la soberanía, que es inalienablemente, radica inalienablemente en el pueblo, y el ejercicio de esa soberanía en manos de representantes políticos. El principio de la mayoría, esto es importante porque la democracia antigua no funcionaba con base en votaciones. Se podía votar, a veces no quedaba más remedio que votar. Pero los griegos, dado que se trataba de una democracia en pequeño, en pequeñas comunidades, a lo que apostaban era la construcción de consensos. O sea, la idea de la democracia era no tanto lo que dijera la mayoría, sino que al todos poder participar y decir lo que pensaban, se podía llegar a la idea que quedara como la más consensuada, la idea que nadie rebatía, y mientras nadie la rebatiera, pues esa era la idea que íbamos a llevar a la práctica, a los hechos. Bueno, en la modernidad, dado que hablamos de millones de habitantes, la votación se convierte en un principio fundamental. Y el otro elemento es la idea del individuo persona, o sea, la idea de que el individuo es una esfera inalienable, un componente celular, atómico, por así decirlo, indivisible de lo que es una sociedad moderna y que por lo tanto sus derechos y su dignidad está garantizada en un rango constitucional, en ese documento que llamamos Constitución. Estos son elementos que entonces marcan una diferencia importante entre la democracia tal como la concebían los antiguos y tal como la conciben los modernos. A lo largo del siglo XIX se va viendo entonces que esta democracia liberal es muy interesante, pero no estaba directamente ocupada de modificar la situación socioeconómica de las personas. Entonces, esto es lo que va a llevar al surgimiento del socialismo a lo largo del siglo XIX, de las diversas corrientes socialistas, anarquistas, comunistas, etcétera, y diversas visiones comunitaristas que estaban preocupadas de la condición socioeconómica de las personas. Decía, bueno, está bien, desde el punto de vista civil y político está muy bien esta conceptualización de la democracia liberal, pero ¿qué pasa si las desigualdades entre las personas en ámbitos socioeconómicos son tan pronunciadas que en la práctica las personas no pueden ejercer su voluntad política, no pueden ser ciudadanos participativos? Entonces, esto va a ir a lo largo del siglo XIX, va a ir generando toda una cantidad de ideas y de pensamientos que están orientados a fundamentar una democracia más económica, o sea, que los aspectos más económicos de la democracia también sean atendidos. Karl Marx es una figura fundamental dentro de la idea de que lo que es el socialismo, él pensaba el socialismo como la continuación de la Revolución Francesa, pero llevándola a toda la población con toda una cantidad de matices en los cuales no nos vamos a meter en este momento, pero me interesa solo señalar ese acento en lo socioeconómico. Vamos a ver también Bernstein, que es considerado por muchos el padre de la socialdemocracia, o sea, la idea de que se puede ir al socialismo, pero a través de los mecanismos institucionales de la democracia liberal y no a través de la vía revolucionaria que propugnaba Marx. Vamos a ver también una figura como Otto von Bismarck, quien es considerado por muchos como el padre del estado del bienestar. O sea, Bismarck, observando lo que sucedió con la Comuna de París durante la guerra franco-prusiana y los levantamientos populares en esa ciudad de carácter socialista, dice, bueno, si no generamos unas condiciones de bienestar mínimo para toda la población,
relacionadas con pensiones y con la regulación de las jornadas laborales, etcétera, pues es imposible que tengamos una estabilidad política. Entonces Bismarck toma medidas importantes para la creación del estado del bienestar. Décadas después, ya a principios del siglo XX, vamos a ver que la versión socialista más radical, que era el comunismo, logra tomarse un estado, y un estado enorme, como era el antiguo imperio de los zares, en Rusia, y se va a configurar la opción del comunismo, como una opción que ya ni siquiera era propiamente democrática, pero que en todo caso cabalgaba sobre esta idea de la igualdad social, que cobra muchísima fuerza entre el siglo XIX y el siglo XX, y vamos a ver también la figura de Franklin Delano Roosevelt, que hacia las décadas de los años 20-30, pues va a ser fundamental para configurar lo que se llamó el nuevo deal, o el nuevo acuerdo, que es precisamente la idea de que la democracia y el Estado democrático tiene algunas obligaciones sociales, alguna responsabilidad en garantizar que todas las personas tengan un acceso mínimo a ciertos servicios. Entonces, el Estado democrático moderno tiene ese fuerte componente liberal, y ya sobre todo en el siglo XX también adquiere un componente social. Esa correlación entre lo liberal y lo social se mantiene siempre en un equilibrio que es difícil, que no es estático. A veces lo liberal tiene más peso que lo social, a veces lo social tiene más peso que lo liberal, pero en todo caso configuran, por así decirlo, marcan la cancha de lo que es el debate democrático de los últimos 100 años, ¿no? Pero esto también nos lleva entonces a algunas vamos a llamarlo así, las enfermedades, las dolencias o los riesgos que corre la democracia ya en los últimos 100 años. Precisamente en el momento en el cual, gracias al progreso científico, progreso sociopolítico, económico, etcétera, tecnológico, que se va dando después de las grandes revoluciones, como la independencia de los Estados Unidos, de Hispanoamérica o la Revolución Francesa, la población crece muchísimo en todo el planeta. Empieza a crecer de forma exponencial, de una manera nunca antes vista. Y esto configura sociedades de masas. Sociedades de masas, además, crecientemente urbanas. Mientras que en la antigüedad y hasta hace unos 150 años la mayor parte de la población era rural, la población ahora comienza en todo el mundo a desplazarse hacia las ciudades, que es donde hay mejores oportunidades de acceder al bienestar, etcétera, y a las, digamos, en términos generales, ¿no? Tanto en lo técnico como en lo político, etcétera. Entonces, esto va creando toda una condición social que va a ser proclive a lo que llamamos la sociedad de masas. Y uno de los problemas en la sociedad de masas es el populismo. El populismo no es la demagogia, exactamente, pero podríamos decir que son fenómenos emparentados. El populismo se basa en buena medida en la demagogia. Y es interesante, muy polémica, pero es interesante la aproximación de Ernesto Laclau cuando señala que el populismo es una lógica política. Y sí, pudiéramos decir que sí, o sea, es una lógica que se implanta en el momento en el que las instituciones y las personas que hacen posible el mecanismo de la representación política en la democracia moderna, o sea, los partidos políticos, los políticos profesionales, los funcionarios del Estado, todos aquellos que están encargados de que la voluntad popular pueda materializarse en la esfera de las decisiones públicas. Cuando eso no funciona, parece que viene una pulsión o un deseo de bypassear, de saltarse todas esas instancias representativas a las cuales se termina viendo como corruptas, como preocupadas de sus propios intereses, como ineficaces o ineficientes, etc. Entonces, el populismo vuelve, es por así decirlo, es la reedición del antiguo fenómeno de la demagogia, que ya los griegos habían visto como el cáncer de la democracia. Bueno, cómo ese fenómeno puede socavar la democracia en nuestro tiempo. ¿Por qué?
porque el populismo vuelve a concentrar grandes facultades de gobierno en una figura de carne y hueso, en una sola persona, en una figura carismática que al acumular ese gran arraigo popular, o sea, a tener esa capacidad de mover a tanta gente, tiende a saltarse las instituciones y tiende a pasar por encima de las instituciones, de la norma, de la constitución y las leyes y de los cuerpos intermedios. Entonces, el populismo genera graves distorsiones dentro del funcionamiento de la democracia moderna. Pero es interesante atender a este hecho de que tiene que ver con esos momentos en donde al parecer los mecanismos de la representación política se atascan o no logran dar clara respuesta a las demandas populares. Es, por así decirlo, una enfermedad típica de la democracia en el sentido de que, y de la democracia moderna, en el sentido de que existe la soberanía popular, pero esta no se siente escuchada por los órganos de gobierno. Entonces, hoy en día, y esto es interesante también mencionarlo, durante las décadas de los años 50, 60 y 70 se solía insistir, muchos científicos sociales, muchos de ellos latinoamericanos, insistían en que el populismo era una especie de enfermedad de las sociedades en proceso de desarrollo. O sea, países como Argentina, como Brasil y tantos otros en Hispanoamérica, que al no haber alcanzado todavía el desarrollo pleno, pues experimentaban estos problemas que surgen en medio de la modernización y que esto generaba populismo. Y esto también los expertos europeos y norteamericanos pues lo decían mucho en sus obras, etc. Pues bien, hoy en día, y a lo largo de los últimos 10, 15 años, estamos viendo que el populismo surge con fuerza o resurge con fuerza en países desarrollados. O sea, no es un fenómeno de países en vías de desarrollo, como decían buena parte de las teorías en el siglo XX, sino que es un fenómeno que puede tener lugar en cualquier sociedad democrática moderna. Y esto es importante tenerlo en consideración y si vemos, por ejemplo, el número de artículos científicos que tratan sobre el tema del populismo, en los últimos 10 años se han más que cuadruplicado. O sea, el populismo es una palabra de moda en la ciencia política de la última década. Y vemos que surgen líderes populistas en cualquier país independientemente de su nivel de desarrollo. La dinámica del populismo, y nos detenemos brevemente en esto porque es una de las principales enfermedades de la democracia, es que el populismo siempre es polarizador, siempre es nacionalista. O sea, por un lado distingue entre unas élites corruptas, alejadas de la voluntad popular, y de un pueblo que es virtuoso, que es noble, que es sencillo, pero que sufre y padece las consecuencias de no ser escuchado por su dirigencia política. Entonces siempre tiene esta polarización entre el pueblo y el no pueblo. Otro elemento es que es nacionalista. El populismo generalmente liga o establece una relación entre ese no pueblo, entre esas élites que se olvidan del pueblo y dinámicas transnacionales o internacionales. Entonces, las élites antipopulares siempre son extranjerizantes, siempre están ligadas con algún tipo de movimiento transnacional, mientras que lo bueno, el depósito de las virtudes del pueblo siempre es de carácter como autóctono, endógeno, nacionalista. Entonces, esa es otra característica típica del populismo. Lo otro es que se establece como una cruzada moral. Siempre es como la lucha entre el pueblo bueno y las élites malas, a las cuales hay que castigar y expulsar del poder, así como también a las dinámicas extranjerizantes que pueden venir dadas en la forma del imperialismo o de la banca transnacional o cualquier elemento transnacional que se decida acusar y usar de chivo expiatorio. Y por supuesto surge en medio de momentos críticos, cuando la representación política funciona, difícilmente hay cabida para dinámicas populistas, pero cuando se entra en alguna crisis de carácter socioeconómico, en alguna coyuntura crítica, es fácil caer un poco más en la idea del populismo. Otro de las dolencias, por así decirlo, de los problemas que experimenta la democracia en nuestro tiempo es la idea es la forma, el hecho de los regímenes híbridos. ¿Y qué quiere decir un régimen híbrido? Bueno, para decirlo un poco en criollo es ni chicha ni limonada. O sea, regímenes que no son ni propiamente autocráticos ni propiamente democráticos. Si vemos lo que decía la ciencia política en los años 80 y 90 y finales del siglo XX,
generalmente se hacía una clara distinción entre lo que era democracia y autocracia. Y generalmente se consideraba que en el momento en el que se producían unas elecciones limpias, se pasaba de un régimen autocrático a un régimen democrático. Bueno, lo que estamos viendo en el siglo XXI es que tenemos muchos regímenes en los cuales hay elecciones, hay procesos, hay votaciones, hay comicios populares y se elige a una serie de figuras, pero no necesariamente por eso podemos hablar con propiedad de regímenes democráticos, sino que hablamos de prácticas autoritarias o autocráticas que están vivas y que son activas dentro de la estructura de la institucionalidad propia de la democracia moderna, pero que encuentran mecanismos sutiles para presionar, conculcar derechos, violar la Constitución, etc. Entonces, esto es lo que ha dado pie a toda una nueva literatura, por así decirlo, mejor dicho, bibliografía en las últimas 2 décadas, sobre los llamados regímenes híbridos. O sea, estos regímenes que no son totalmente autocráticos, pero tampoco pueden ser llamados plenamente democráticos. Ahí hay una serie de obras fundamentales, pero lo importante es ver cómo esos regímenes tienen una serie de prácticas recurrentes independientemente de si su ideología o su retórica o su discurso político es más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Eso no es lo fundamental es lo que hacen. Y vamos a ver que, por ejemplo, cambian las normas con mucha frecuencia para acomodarlas a la perpetuación en el poder de esos gobernantes eh, que tienen vocaciones autocráticas claras, limitan los contrapesos constitucionales, o sea, generalmente le quitan poder o desconocen al Parlamento, al Congreso o las decisiones de la Corte Suprema, o las manipulan, las controlan, parcializan a su favor a las Fuerzas Armadas, muchas veces esas figuras tienen control sobre algún ámbito de las Fuerzas Armadas, también no vacilan en usar mecanismos clientelares, aprovechando de que han llegado al Estado y que tienen acceso a las arcas públicas, hostigan fuertemente a la prensa libre. Siempre se van a caracterizar estos gobernantes por ser sumamente críticos, duros, descarnados e incorrectos en su forma de dirigirse a la prensa. Y controlan, quizás lo más importante es que tienen formas de controlar los procesos eh, de votación, las elecciones. Tienen formas muy sutiles de controlar las elecciones, con lo cual estas no son verdaderamente abiertas, libres y competitivas. Todo esto nos lleva a ver que en los últimos años se está produciendo, y hay una amplia bibliografía al respecto, lo que se llama la tercera, así como hubo la tercera ola democratizadora, vemos que autores como Huntington y tantos otros hablaban de varias olas de democratización a lo largo del siglo XX, cómo se daba el hecho de que generalmente cuando un país pasaba de un régimen autocrático a una democracia, no lo hacía solo, sino que era como un grupo de varios países que en el lapso de pocos años lograban hacer estas transiciones a la democracia. Y la tercera gran ola de transición a la democracia se extiende desde el año aproximadamente 75 hasta el año 95. En esas 2 décadas, toda América Latina, salvo Cuba, logra pasar a algún tipo de régimen democrático. Recordemos que en los 80 había gran cantidad de dictaduras en la región. Es el caso también de la península ibérica, al caer la dictadura de Salazar y fallecer Franco en España, Salazar en Portugal y Franco en España, ambos países pasan a constituir regímenes democráticos, y por supuesto con la caída del mundo soviético, de la Unión Soviética, buena parte de Europa Oriental pasa hacia regímenes más democráticos. Esa fue la tercera ola democratizadora. Pues bien, lo que estamos viendo en los últimos 10 años es más bien, y en esto hay una gran cantidad de evidencia empírica, que estamos más bien en un proceso de reversión autoritaria. En este momento, los países que están sufriendo un proceso de autocratización son más que los que están en un proceso de consolidación democrática. Y esto es tanto más importante si reparamos en el hecho de que muchos de los países que están sufriendo un deterioro de sus instituciones democráticas o de su situación de libertad y de igualdad política son países muy poblados. Vemos que países donde se registran estos retrocesos con respecto a esa situación entre democracia y autocracia, muchos de estos países que retroceden hacia situaciones más autoritarias son países como
como China, como Rusia, Turquía, Irán, y países que tienen una gran población y que tienen un peso político importante en el plano internacional. Ahora, dentro de países que no están sufriendo directamente, o que lo están sufriendo, pero que todavía son democracias, están sufriendo esta especie de deterioro de las condiciones democráticas, pero todavía son democracias, vemos que también existen otras problemáticas que están afectando y que están minando la estabilidad de los regímenes democráticos. Fíjense, por ejemplo, que las últimas 3 décadas, con la caída del mundo soviético, el fin de la Guerra Fría, han sido décadas bastante buenas en lo que es la lucha global contra la pobreza. Aquí podemos ver un gráfico con fuentes, datos que son tomados del Banco Mundial, que nos muestran cómo la pobreza extrema se ha ido reduciendo en el mundo. En líneas generales, las grandes hambrunas que se veían en países como África, etcétera, han tendido a reducirse fuertemente. Por supuesto que tenemos fenómenos completamente contracíclicos, como el caso de Venezuela hoy en día, en el cual, bueno, pudiéramos detenernos a hablar, pero la idea aquí es mostrarles una idea general de lo que está sucediendo con la democracia en el mundo. Y vamos a ver que en líneas generales la pobreza ha sido reducida en buena parte del planeta. Quizás en los últimos 10 años se ha detenido este mejoramiento de la condición de las personas en situación de pobreza o de pobreza extrema, debido a que la economía mundial ha sufrido graves crisis. Está la crisis de las hipotecas subprime, 2011, la caída del precio de los commodities, de las materias primas también a partir de ese momento. Todo esto hizo que la economía mundial se fuera deteniendo, este año también con la pandemia del COVID-19, con lo cual el crecimiento, digamos, la lucha contra la pobreza ha sufrido un enfriamiento, pero no hay duda de que la pobreza se ha reducido. Pero frente a esto, lo que está surgiendo ahora es la preocupación por la desigualdad. Lo que hoy en día vemos como un caballito de batalla en muchas de las manifestaciones que tienen lugar en países democráticos ya no es tanto el problema de la pobreza como el problema de la desigualdad. O sea, el hecho de que haya personas que tienen muchos más bienes de fortuna que otras y que dentro de este crecimiento generalizado que ha experimentado la economía global en los últimos 30 años, unas personas sean mucho más ganadoras que otras. Esto no quiere decir que también la desigualdad se haya reducido en los últimos 30 años. Lo paradójico es que verdaderamente hay menos desigualdad de la que había hace 30 años. Pero también hay más súper ricos de los que había hace también unos años, y se ha ido instalando también el discurso político de la desigualdad, que ha cobrado particular fuerza en situaciones como, por ejemplo, en Europa, el modo en que algunos gobiernos afrontaron la crisis bancaria del 2011. Entonces, es la sensación de que las cargas no fueron repartidas de forma justa entre toda la población, las cargas de esa crisis, ¿no? Entonces vemos que efectivamente, por ejemplo, el 50% más pobre de la población global tiene acceso a un mayor porcentaje de la riqueza global, pero también el 10% más rico y también el 1% más rico. O sea, la desigualdad medida desde ciertos puntos de vista ha aumentado si consideramos sobre todo a los súper ricos, a los llamados súper ricos. A pesar de que la desigualdad en líneas generales, en términos globales, tiende a haber decrecido en los últimos 30 años. Lo importante, en todo caso, es que el discurso de la desigualdad es uno de los más fuertes y de los más importantes con respecto a lo que significa la necesidad de explicar el malestar que vive hoy en día la democracia en todo el mundo. Bueno, aquí tenemos también, esto es del año 2010, pero la gráfica es interesante porque nos muestra cómo, en general, los países más desarrollados también son países más igualitarios, ¿no? Tenemos quizá el caso de Estados Unidos, que no es tan igualitario, pero tiene un gran ingreso per cápita y no es tan igualitario, pero en líneas generales vamos a ver que los países europeos, Corea, Japón, son países que tienen un elevado nivel de renta y también de igualdad, mientras que los países más desiguales tienden a ser más pobres, ¿no? Ahí, sobre las relaciones de causalidad, se pudiera uno extender mucho más.
Eso hay grandes debates al respecto, pero quería ya ir cerrando con esta última lámina en la cual quería señalarles algo que durante los últimos años parece estarse demostrando, la tesis de los años 70 de la llamada privación relativa, desarrollada por Ted Gore, que nos decía que los grandes ciclos de protesta, las grandes movilizaciones populares, que por ejemplo son muy comunes en los últimos 10 años en todo el planeta, están más relacionadas con economías que venían en alto crecimiento y que de repente se estancan, que con economías muy pobres. Esto es contraintuitivo para muchas personas. Para muchos nos parecería que a mayor pobreza debería haber más protesta popular. Bueno, no es así. Las sociedades que tienden a movilizarse más y a generar grandes ciclos de protesta son aquellas que venían experimentando grandes crecimientos económicos que a su vez aumentaban las expectativas y que súbitamente ven frustradas esas expectativas porque el crecimiento ya no es tan rápido como solió serlo durante unos 10, 20 o 30 años antes. Eso lo están experimentando muchos países. También se habla de la trampa de los países de ingreso medio, países que logran tener un buen nivel de ingreso, una buena capacidad de poder adquisitivo, pero que en un momento dado no logran seguir creciendo económicamente y sus poblaciones se quedan en un estado de frustración porque esperaban mejoras crecientes que finalmente no se consuman, no se concretan. Entonces, eso lo estamos viendo en diversos países que han tenido grandes ciclos de protesta en los últimos 10 años. Y es importante, ya para cerrar, ver cómo hay una coincidencia temporal innegable entre estos ciclos de protesta que han proliferado en los últimos 10 años y el auge, el surgimiento y auge de las redes sociales. Las redes sociales parecen tener un impacto directo en los mecanismos que configuran los ciclos de protesta. Y esto está siendo estudiado, no ha sido suficientemente estudiado porque estamos hablando de tecnologías muy recientes, pero no cabe duda de que estamos enfrentando la democracia y las democracias de nuestro tiempo están enfrentando tensiones particulares que tienen que ver con el auge del populismo, la proliferación de regímenes híbridos, o sea, la erosión de la democracia no a través de golpes de Estado, sino a través de gobernantes que van poco a poco controlando el poder y suprimiendo mecanismos de balance de poder y de división del poder, y finalmente las redes sociales, con la retórica, todo lo que tiene que ver con los problemas de la desigualdad y las expectativas crecientes de las poblaciones, de la población en diversos países del tercer mundo. Yo creo que eso nos permite entonces tener, por un lado, claro o haber tocado lo que son las diferencias entre democracia antigua y democracia moderna y comprender también, acercarnos a la comprensión de algunos de los elementos que generan mayor tensión en las democracias del siglo XXI en nuestro tiempo. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por la paciencia y por estar ahí. Y bueno, quedo completamente a la orden para responder sus preguntas. Profe, antes de comenzar con las preguntas, yo le Ujú. quería hacer una y después sé que Andrea también le tiene una pregunta muy buena sobre este último tema del que conversó. Yo le quería preguntar dos cosas. La primera es si podríamos afirmar, con todo lo que hemos visto, que el populismo es una consecuencia o es una manifestación del desgaste del sistema democrático. Y la segunda pregunta era, eh, porque creo que se deja a veces de lado, qué tan importante es la economía y el sistema económico para el sostenimiento de la democracia. De acuerdo. Bueno, el populismo, como les decía, desde la antigua Grecia se hablaba de demagogia. O sea, ya quedó claramente señalado y conceptualizada la idea de que una persona en un régimen de voluntad popular o de soberanía popular, si lo queremos ver así, una persona puede tener la capacidad, gracias a su discurso, a su liderazgo, que puede ser mesiánico o no, puede ser carismático o no, pero en líneas generales tiene la posibilidad de captar el favor de mucha gente. Entonces, digamos que en un régimen monárquico o en un régimen aristocrático, las posibilidades de que exista una dinámica populista quizás son un poco menores, ¿no? O sea, el populismo tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos estamos facultados para decidir sobre los asuntos públicos y
optamos por cierta figura que puede ir por encima de las instituciones o que puede doblegar las instituciones a su favor. ¿Por qué? Porque consideramos que eso es necesario en un momento dado. Entonces, pudiéramos decir que no es que sea directamente algo de la democracia, pero sí que tiene mayores probabilidades de tener lugar en dinámicas democráticas. En una dinámica autocrática, digamos, el populismo no sería exactamente el término. Se puede dar como tal, pero lo interesante, lo importante del término es ver cómo esas dinámicas pueden afectar a una democracia y pueden deteriorar el funcionamiento de la democracia. Cuando hablamos de un régimen autocrático, ya no se trata de que la gente necesariamente le da su favor o su apoyo a ese gobernante, sino que ya él lo tiene y obliga por la fuerza a las personas a hacerle caso. La segunda pregunta tenía que ver con... La importancia de la economía para el sostenimiento de la democracia. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que queremos todos? Todos queremos vivir mejor. Eso es obvio. Y si yo estoy, como debo estarlo, en un régimen democrático dotado de derechos civiles y políticos, y yo tengo la posibilidad de incidir en alguna medida en lo que sucede en la política nacional, bueno, yo voy a tratar de que los gobernantes hagan aquellas cosas que yo entiendo que me benefician. Entonces, cuando la economía no funciona bien, la democracia se resiente. De eso no cabe ninguna duda. Cuando la economía está en crecimiento, funciona, y las organizaciones, digamos, que están encargadas del gobierno y del bienestar de la población, de mantener ciertos sistemas de servicios públicos, etcétera, todo eso funciona, bueno, la gente siempre se va a quejar porque siempre nos quejamos, pero no estaremos dispuestos a asumir grandes costos o grandes riesgos personales en manifestar ese desacuerdo o esa incomodidad. En cambio, si la crisis económica es fuerte, si las condiciones de la economía se deterioran gravemente, ahí sí sucede algo distinto. Ahí sí estaremos mucho más orientados a quejarnos del sistema, y lo que puede terminar sucediendo es que nos quejamos no solo del gobierno, no solo de los gobernantes, sino que puede pasar incluso que nos quejemos del régimen democrático como tal, de las instituciones democráticas. Y ahí sí es grave, porque en esos momentos una parte de la población puede sentirse tentada a darle su favor, su apoyo a una figura autocrática. Sí, la siguiente pregunta. Perfecto. No sé si Andrea nos está escuchando. Andrea, sí, Andrea tenía una pregunta. Sí, Okay. profe, yo quería hacerle una pregunta con todo esto del auge de las redes sociales, de la opinión pública a través de medios y redes sociales, o sea, el avance de la tecnología, sobre todo en este contexto de pandemia, que se vuelve como una forma, no sé, de expresarse más amplia que en otros momentos. Si usted considera que esa ¿cómo lo digo? Esa hiperpublicidad que hay de lo político, que sabemos que debe ser público, pero no en todos casos todo es público, esa publicidad de lo político nos está llevando a que la democracia en el siglo XXI se parezca más a la democracia que creían Aristóteles y Platón, en vez de lo que pensaban como la politeia. O sea, es todo el mundo opinando de todo al mismo tiempo y creyendo, con todo este fenómeno de la posverdad, creyendo que tienen la razón en lo que opinan. O sea, si eso no es como uno de los retos más grandes que tiene la democracia, porque si bien sabemos que existe la libertad de expresión y nadie está en contra de eso, sí hay como una hiperpublicidad de los asuntos públicos. Sí, ese es uno de los grandes temas de debate hoy en día, y efectivamente nos plantea unos dilemas muy importantes. Porque, por un lado, tenemos como fundamento de la democracia el hecho de que cualquiera tiene que tener la posibilidad de expresarse, o sea, gozar de su libertad de expresión, y también sostenemos que es importante que exista participación política, que la gente opine, que la gente se informe, etc. Pero el problema es que las redes son una plataforma técnica que
como toda técnica, condiciona las posibilidades de nuestro comportamiento, ¿no? Y aquí juegan papeles importantes tanto quienes son los propietarios de los medios. En Occidente son grandes consorcios empresariales. En países como China, el Estado tiene control de las redes sociales. Pero siempre hay algunas personas que tienen algún tipo de control y que por lo tanto tienen la posibilidad de, bueno, tienen una responsabilidad adicional con respecto al funcionamiento de las redes. Pero cada uno de nosotros también tiene una responsabilidad enorme acerca de cómo usa las redes sociales. También están los algoritmos, ¿no? Bajo los cuales funcionan las búsquedas y las noticias que se nos presentan en nuestras redes sociales y cómo eso también está ampliamente estudiado, cómo los algoritmos vigentes en este momento nos ponen en nuestro timeline o en nuestra, digamos, de primeras, nos ponen las noticias o las ideas de personas que parecen pensar lo mismo que nosotros. Entonces empezamos a tener una especie de burbuja donde creemos que el mundo es muy parecido a nosotros. También está el hecho de que la gente se siente mucho más libre de atacar, cuestionar, incluso de mala manera a otra persona porque no la tiene enfrente. La gente se dice por Twitter o por Facebook cosas que en persona difícilmente se dirían cara a cara, ¿no? Todo esto complica muchísimo las situaciones y yo creo que sí, genera una tensión sobre lo que era la idea original de los griegos y lo que es la idea original de la democracia. La idea es que al considerarse que todos somos racionales, se asume que es importante y que es necesario que todos podamos participar. A esto se añade entonces la idea de la dignidad, de los derechos, en la modernidad los derechos del individuo. Entonces hay un debate y una tensión muy fuerte entre lo que son los derechos de las personas y los resultados prácticos, concretos, reales del comportamiento de las personas. Y sí parece haber una especie de conexión entre populismo, radicalismo, polarización, redes sociales y protesta popular. Yo diría que esos elementos son los elementos que están configurando la dinámica con respecto al poder político en los últimos 10 años en todo el planeta. ¿Y hacia dónde nos está llevando esto? Es difícil de saber. Al principio se decía que las redes sociales iban a fortalecer la democracia. Hace 10 años esa era la opinión de moda. Hoy en día, en cambio, se habla mucho de los riesgos que conllevan las redes sociales de cara a la democracia. En todo caso, esto me recuerda un poco lo que sucedió hace 100 años con la proliferación de medios de comunicación de masas como eran la televisión, el cine, la radio, la prensa escrita, etc. El auge de los totalitarismos hace ya casi unos 100 años tuvo mucho que ver con la proliferación de esos medios de comunicación. La gente estaba accediendo a unas posibilidades de comunicarse inéditas en la historia, nunca antes vistas, y esto fue hábilmente usado por autócratas, por personas y movimientos de orientación autocrática. Entonces, hoy en día, ese riesgo existe, sin duda. La responsabilidad recae sobre todos. ¿Se debería limitar? Bueno, ese es uno de los grandes debates de la teoría política en nuestro tiempo. Si debería haber alguna clase de regulación o algo al respecto. Yo creo que es un tema en el cual hay que pensar. Es difícil tener una idea absolutamente clara al respecto porque es un fenómeno que se está produciendo por primera vez en la historia, en estas magnitudes, pero creo que sí se abre un debate enorme acerca de qué hacer al respecto y es muy probable que volvamos a ver, por lo menos esa es mi intuición y mi temor también, es que volvamos a ver los problemas que sufre la democracia cuando la participación popular no logra ser canalizada adecuadamente. O sea, y esta es la idea que estaba en Platón, es la idea que está en los padres fundadores de Estados Unidos, es la idea que manejaba Tocqueville y muchas otras personas, es que la democracia requiere participación popular, pero esa participación popular también tiene que ser adecuadamente conducida y canalizada. Si esto no sucede, la democracia puede volverse caótica. Y esto no es un discurso autoritario, sino que es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Y creo que es uno de los temas sobre los cuales hay que pensar y sobre los cuales es difícil también tener una idea absolutamente acabada en esta época.
en este momento, por lo menos. Y siguiendo en esa línea, también le pregunto, bueno, no le pregunto, quisiera comentar, o sea, como la crisis entre representatividad y participación. O sea, si bien en la democracia en el siglo XXI, o sea, somos más pro a la participación, la verdad es que todavía sigue siendo necesaria la representación, porque es eso que usted decía, necesitamos ese canal de, no sé, de enfriamiento, no sé cómo decirlo, de la opinión pública, que, o sea, no todo lo que todo el mundo piense o que la mayoría piense es lo que es, o lo que está bien, o lo que va a hacer bien a la sociedad. Entonces, quizás es como que estamos mutando cada vez más hacia participar todos y cada vez menos hacia algo que fue, digamos, todo un movimiento que fue el movimiento de la representación. Entonces, como cada día menos confiamos en los representantes, pero tampoco hay una participación real de la gente, porque sigue habiendo mucha gente que no participa en los temas públicos. Entonces, es como ese conflicto entre la una y la otra. Sí, ahí hay un claro debate y conflicto, mejor dicho, entre lo que queremos que las cosas sean, aquello a lo cual aspiramos, que es la idea de la participación, el ciudadano comprometido, virtuoso hasta cierto punto, que participa, que se compromete, que ayuda, que decide bien, etc. Y lo que es la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas nos muestra que hay muchos hechos que son más bien desagradables y que son inquietantes. No todo el mundo quiere participar. No todo el mundo elige opciones o elige a gobernantes o a fuerzas políticas verdaderamente democráticas. No todo el mundo está interesado en preservar los mecanismos de contrapeso del poder. Y muchas veces empezamos a entender esto cuando ya es demasiado tarde. Y todo esto es real. Todo esto podrá ser incómodo, podrá ser un conjunto de verdades incómodas, pero son verdades. Entonces, la democracia se trata de que sea funcional en lo que llamarían los cientistas políticos la articulación de la voluntad política. O sea, de los millones de opiniones individuales que tenemos los ciudadanos de un país, a partir de ahí es necesario construir decisiones claras, mandatos claros de gobierno que a su vez los gobernantes puedan traducir en políticas asertivas. Bueno, eso requiere mejorar la calidad de la representación política. Es muy popular hablar de la necesidad y de la conveniencia de mayor participación popular, pero también es necesario entender que la representación cumple una función. La representación no es solo un defecto, es también un mecanismo que corrige. Y ahí yo comparto la opinión de Sartori al respecto. Sartori señala esto. Yo creo que la representación es necesaria, pero se hace más compleja en la medida en que las sociedades se hacen más complejas. Tenemos sociedades mucho más complejas, participativas, educadas, con grandes medios técnicos a su disposición y por lo tanto mucho más exigentes. Con lo cual los políticos tienen unas dificultades añadidas con respecto a las décadas anteriores para poder ejercer su tarea. Pero es fundamental la tarea que ejercen y en vez de muchas veces decir que esto así no funciona, lo que tenemos que ayudar a ser parte de la solución y no parte del problema. Gracias. Sí, no, Ok, gracias a ustedes. Díganme muchas cómo gracias, hacemos ahora. doctor Miucci. Tenemos algunos derechos de palabra. No sé si podemos dar algunos minutos más para responder preguntas. Le habilité el audio a Marcel. Hola, profesor, buenas tardes. Muy agradecido por su ponencia el día de hoy. Partiendo de lo que usted comentaba al principio de la intervención, de que en la década de los 70 había un auge de un populismo mayoritariamente en países desarrollados, y yo considero que ese populismo que había en los años 70 en países subdesarrollados tenían características más de izquierda. Y actualmente percibo que el populismo, que como usted dice, está llegando más que todos los países desarrollados, ese populismo de esos países desarrollados hoy tiene características más derechistas.
Entonces, como por ejemplo, el caso de Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, Alternative für Deutschland en Alemania, y es una tendencia también generalizada en Europa. Y quería preguntarle si usted considera que esa tendencia de los países desarrollados, de las democracias occidentales, hacia un populismo de derecha se debe exclusivamente a un descontento generalizado de la clase media, o hay otros factores que intervienen ahí. Sí, bueno, yo creo que en general la idea de que son de izquierda o de derecha, podemos, dependiendo de cómo busquemos, podemos encontrar muchos populismos de izquierda y de derecha, tanto antes como hoy, ¿no? Ahora, lo que sí me parece claro, en el caso, por ejemplo, de países europeos o de los Estados Unidos, cuando vemos el tipo de populismo que se va dando, es que hay una dinámica de corte nacionalista. Recordemos que así, decíamos que el populismo siempre tiende a ver en las élites alguna vinculación con una trama internacional que se considera antipatriota o anti-pueblo, ¿no? Bueno, en el caso, perdón, de la Unión Europea, lo que estamos viendo es que muchas personas están descontentas con el funcionamiento de las instituciones europeas, de la Unión Europea. Y se ha convertido la Unión Europea en el chivo expiatorio del descontento de muchas personas en diversos países europeos. Con lo cual, el nacionalismo, la idea de que si volvemos a lo nuestro, las cosas van a ser mejor, es una tentación que muchos políticos están explotando. El caso más claro de todo esto es el Brexit, la salida de Gran Bretaña, de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero vemos que hay dinámicas parecidas en muchos países de Europa. Entonces, por ahí el nacionalismo cobra fuerza y por eso es que fuerzas políticas de derecha tienen particular arraigo y arrastre en este momento. Pero todo esto se desata en parte por las crisis económicas. O sea, buena parte de estos populismos tienen que ver con el golpe que experimentaron muchas economías a raíz de la crisis bancaria del 2010-2011. Entonces, claro que eso tiene un impacto fundamental, pero también hay países que están teniendo populismos de izquierda, ¿no? Entonces, yo diría que no hay una causalidad directa, sino que depende mucho de cuál es el discurso político de la oferta de discursos políticos que tienen lugar en el momento y de las características del líder populista que logra arrastrar, ¿no? O sea, no hay una causalidad directa, pero lo que sí creo que existen es situaciones de riesgo o que aumentan las probabilidades de que pueda funcionar un liderazgo populista. Y por lo general tienen que ver con crisis económicas, crisis de representación, desgaste de partidos tradicionales. En general, ahí es donde vemos que esto se configura, ¿no? La oportunidad perfecta para el auge de populismos. Mientras tanto, voy leyendo otras de las preguntas que están en el chat. Voy a tratar de responder un poco genéricamente en el momento que haya oportunidad para ello. Escucho cualquier otra pregunta o comentario que quieran hacer en este momento. Sí, creo que Cariol está tratando de hablar, pero su señal le está fallando. ¿Me escuchan? Días, me gustaría. Adelante, Cari, adelante, perdón. Ok, decía que le activé el audio a Armando Díaz para que tome su derecho de palabra. Sí, buenas tardes a todos. Profesor, quería comentar dos cosas. Va mucho en la dirección que apuntaba Marcel y también en lo que usted comentaba con respecto a Europa. El debate de la crisis de la democracia es algo pues, que ya tiene bastantes textos al respecto. E inclusive usted mencionó a Crozier, Huntington y Watanuki en 1975 con la Comisión Trilateral. Yo he estado investigando bastante al respecto, cómo la crisis democrática actual, todo el debate, tiene que ver más bien no con
con el auge del populismo, que es válido también, y todos los argumentos que usted dio tienen completamente la solidez para argumentarse, pero también al overload que afirmaba Birch en ese momento y que complementaban Huntington también y los demás colegas, en el que el Estado está asumiendo responsabilidades que en realidad no le tocan. Es todo es un debate ideológico de las funciones que debe tomar o no debe tomar el Estado, entre más liberal, menos liberal o más controlador. Sin embargo, quería saber su opinión al respecto sobre el actual debate de la crisis de la democracia. Están todos los ejemplos actuales de protestas en el mundo, por ejemplo, está París, está Hong Kong, está Colombia, inclusive ahorita aquí al lado, está Estados Unidos. ¿Tiene algo que ver eso con que el debate todavía no está preciso sobre qué funciones debe tomar? Y la otra pregunta sería, ¿hacia dónde deberían apuntar los estados? ¿A reducir o aumentar sus capacidades en términos sociales o económicos? Sé que esto ya lo he abordado, pero es como, estoy tratando de escribir al respecto y quería saber su opinión sobre eso. Bueno, muchas gracias Armando por tus preguntas. También veo que las preguntas que están en el chat más o menos o nos hemos referido a ellas o van también en la línea de las últimas preguntas que se realizaron. Espero de todas maneras tocarlas todas un poco. Con respecto al papel del Estado, bueno, siempre va a haber un debate acerca de si se requiere más Estado o menos Estado, si hay que ampliar las capacidades del Estado o si le corresponde al sector privado o a la sociedad asumir mayores cuotas de responsabilidad al respecto. Y por supuesto, esto es un debate no solo técnico, sino ideológico. Esto es, en ese ámbito es que se van a repartir las distintas ofertas políticas que llegan a los ciudadanos en nuestro tiempo en todos los países. Ahora, yo creo que esto hay que sacarlo de un debate que se puede volver maniqueo entre izquierda y derecha o de un debate ideológico entre liberalismo y socialismo. Creo que hoy en día, y tratando de evadirse un poquito de los condicionamientos ideológicos, creo que es muy importante evaluar caso a caso. O sea, yo no diría que hay una receta ideal que podamos aplicar a todas partes. Yo creo que es necesario ver en qué momento y en qué situación se encuentra cada país y ver entonces qué hacer. Y con respecto a las capacidades estatales, yo diría que no se trata tanto de ampliarlas o reducirlas, sino de mejorarlas. Porque precisamente al vivir en una época en la cual estamos experimentando grandes revoluciones tecnológicas y donde se está modificando la forma en la que se desarrolla el trabajo ha cambiado por completo. Como consecuencia de esto vemos que esa forma de organización ciudadana que era el sindicato, prácticamente está desapareciendo en muchas partes del mundo, porque el trabajo ha cambiado por completo. Así como la comunicación se ha hecho reticular a través de redes sociales, el trabajo también se está haciendo reticular. Ya no es tanto el conflicto capital-trabajo, sino que ahora todos somos, por así decirlo, nos estamos convirtiendo en vendedores de servicios, por decirlo de alguna manera. Y esto hace que al cambiar la forma del trabajo en el mundo, la forma de responder a los problemas públicos tenga que ser distinta por parte del Estado. Entonces, yo diría que no es tanto reducirlo o ampliarlo, sino mejorarlo, optimizarlo. Y eso en cada caso va a variar. Si me dice, por ejemplo, el caso de España hoy en día, para mí España tiene que liberalizar en parte su sistema actual, porque efectivamente siento que la administración pública en España está recargada de funciones y al mismo tiempo hay unas expectativas de parte de la población de que el Estado pueda resolver todos esos problemas que me parece que son demasiado grandes, que son exacerbadas, ¿no? En cambio, hay otros países en donde el Estado tiene que mejorar, tiene que ampliar su alcance, su infraestructura, etc. Entonces, no hay una receta única. Yo creo que lo importante ahí es que podamos ver en forma amplia cada caso, pero en todo caso sí creo que lo ideal es que la energía, por así decirlo, provenga del sector privado y de la sociedad civil organizada. Y el Estado debe propiciar las condiciones idóneas para que esa
para que esa energía pueda discurrir adecuadamente. Tiene que haber una cooperación adecuada. Ahora, lo que no creo, y creo que esa lamentablemente puede ser la tendencia en la próxima década, lo que no creo es un Estado que genere la expectativa de que se puede ocupar de muchas cosas directamente. Yo creo que eso sí no es una orientación adecuada. Yo creo que el Estado mejor en nuestra época es un Estado que debe ser eficaz, efectivo, que optimice su infraestructura, pero para potenciar las capacidades de la población, no para sustituir el trabajo de la población, en líneas generales. Ok, tenemos un último derecho de palabra, tomando en cuenta que usted, doctor, ya ha leído las preguntas del chat, así que Ricardo Millán es el próximo. Ya solicité activar tu audio, Ricardo. Gracias. Profe, una pequeña anotación y una pregunta. La acotación quisiera saber si existe la posibilidad de contactarlo personalmente y compartir algunas de la investigación que yo he desarrollado para mi trabajo de grado sobre el concepto de democracia en términos históricos, que creo que pudiera complementar parte de lo que usted dio hoy, como inclusive, por ejemplo, la importancia del desarrollo de las constituciones en las colonias inglesas o de la transición en el siglo XIX de los regímenes mixtos a las democracias. Y con respecto a la pregunta, quisiera saber qué consideración tiene usted, entendiendo que la democracia es tan fuerte al mismo tiempo que sus instituciones son fuertes y que los ciudadanos creen en la democracia como sistema de gobierno. ¿Qué reto tiene la democracia como forma de gobierno y como forma de comprensión social ante este panorama de una sociedad globalizada, donde se encuentra, bueno, como ya lo mencionaba, no solo el tema de las redes sociales, sino del acceso globalizado a la información? Gracias. Muchas gracias, Ricardo. En el chat acabo de escribir mi correo, lo tienen disponible para cualquier mensaje que quieran enviarme. Lo único que les pediría es que en el título del mensaje me digan que es su nombre, bueno, el nombre viene, pero que es a raíz de esta conversación, ¿no? De la charla de hoy, y que es a través de eso que me están contactando, o que este fue el canal a través del cual obtuvieron mi correo, ¿de acuerdo? Pero sí, totalmente a la orden para responder cualquier pregunta o revisar cualquier cosa que deseen enviarme. Con respecto a, no estoy seguro si entendí bien la última pregunta, pero creo que tiene que ver con cómo responder ante los retos que implica todo este acceso masivo a la información y esta circulación masiva de la información. Sobre todo, cómo responder desde parte de la política, del Estado, ¿no? Disculpen, lo envié en privado, pero no sé si por favor lo pueden compartir, porque creo que lo envié en privado y no quiero dejar de responder lo que estaba señalando. Creo que la gente... Sí, perfecto, no se preocupe. Perfecto. Vale. Sí, les decía, bueno, yo creo que esto nos lleva un poco a lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El problema de cómo regular o cómo darle sentido a todo este fenómeno de la comunicación de masas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, les decía cómo los avances técnicos en materia de comunicación masiva suelen tener grandes impactos políticos. La guerra de los 30 años y las guerras de religión en Europa durante el siglo XVII tuvieron mucho que ver con la difusión de la imprenta. O sea, las tesis de Lutero, por ejemplo, que ruedan como la pólvora precisamente porque era posible imprimirlas y divulgarlas masivamente. Y era un contenido altamente polémico. Entonces, la imprenta tiene un impacto sobre el funcionamiento, la dinámica que conduce a la guerra de los 30 años. Como les decía anteriormente, la televisión, la radio, el cine, la prensa tuvieron un impacto justamente cuando comienzan a surgir las sociedades de masas y en el auge de los totalitarismos. Entonces, claro, hoy en día pudiéramos decir, bueno, estamos ante una nueva oleada tecnológica que facilita, amplía las posibilidades de la comunicación, y esto implica nuevamente problemas al respecto. Bueno, la imprenta no desapareció, o
siguió funcionando. Y más bien fue dando origen a la idea de la libertad de prensa. Lo mismo la televisión, la radio, etcétera. O sea, la respuesta no fue eliminarlos o conculcarlos, estos medios. Hoy en día, pues tampoco puede ser la respuesta una especie de represión o de censura a las redes sociales. No, los medios técnicos siempre son positivos. Ahora, lo que sí creo es que tiene que haber un debate muy fuerte, y creo que es uno de los grandes temas de la teoría política de hoy, de justamente hoy, no de hace 15, 20 años, sino de hoy mismo, es cómo comportarnos frente al tema de las redes sociales. Yo creo que ahí hay mucho que pensar al respecto, pero de entrada creo que sí es muy importante que haya, desde los gobiernos exista por lo menos una atención particular a lo que se hace desde las redes sociales, desde el modo en que se manejan, y no con cara a censurarlo, pero sí a evitar que las dinámicas más nocivas que tienen que ver con las difamaciones, con las calumnias, con el trato indebido de datos, todo este tipo de cosas, eso sí creo que puede ser objeto de regulación en un tiempo relativamente rápido, ¿no? Creo que de momento esa es la respuesta más sensata, más legal y que conculca menos las libertades de los ciudadanos, ¿no? Algo que vaya por regular todo aquello que desde el sentido común hasta la ley consideramos que es inconveniente, como la difamación, la difusión de datos no autorizados o indebidos, o el uso de esa información que recopilan las redes sociales para beneficios específicos. Yo creo que todo eso sí tiene que de alguna manera ser regulado, y no creo que por ello se conculque la libertad individual, sino que creo que más bien se la protege. Yo diría que por ahí va un poquito la línea general con respecto a eso. No sé, como me quedé con la idea de que quizás no entendí del todo bien la pregunta, no sé si se desean hacer una precisión adicional al respecto, o con eso estaría respondido. Creo, profe, si me permite, que, o sea, responde la parte de, bueno, ¿cuál es el papel que tiene el gobierno en términos del Estado o a través de las agentes judiciales? Pero considero que el reto que tienen los estados en los próximos 20 a 30 años, y que va a ser, creo que la crisis de la democracia por los próximos años, es cómo formar al ciudadano a este uso concientizado de las redes sociales, cómo concientizar sobre la participación positiva, más allá de la exigencia estéril. Creo que esa era un poco más mi pregunta, si usted considera que hay algo que pueda hacer el Estado en esa parte formativa, o sea, hacia dónde tiene que ir. Y pongo el ejemplo de Angela Merkel ahorita, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Sí, ahí volvemos a un debate clásico, que es el debate también entre antiguos y modernos, que es si el buen funcionamiento de la democracia tiene que descansar en la virtud ciudadana o en la virtud del desarrollo institucional, el desarrollo de las instituciones, de la legislación, etcétera. Bueno, creo que lo ideal es propiciar ambas cosas, ¿no? Por un lado, creo que a lo que respondió originalmente es el papel del Estado y por lo tanto a lo que es el desarrollo institucional, pero con respecto a lo que compete al ciudadano, yo sí creo que, por ejemplo, dentro de asignaturas como que tienen que ver con formación ciudadana, dentro de lo que es un programa de bachillerato habitual, yo creo que sí puede haber, muchas veces ahí vemos asuntos bastante inútiles. Y en cambio, hoy en día sería muy interesante que se crearan, por así decirlo, ciertos códigos, ciertos lineamientos básicos de lo que significa el uso responsable de redes sociales. Y creo que a eso pueden contribuir precisamente los teóricos políticos a la idea de ir perfilando algo, en alguna medida, todo esto. Porque, por ejemplo, una de las cosas tiene que ser cómo evitar las fake news, cómo evitar las noticias falsas, cómo verificar la información, cómo ser muy cuidadoso a la hora del lenguaje. O sea, con el lenguaje creamos realidades. La realidad intersubjetiva, la realidad entre seres humanos, está conformada por palabras en buena medida. Y dependiendo del tipo de palabras que empleamos, creamos realidades intersubjetivas. Entonces, por ejemplo, entender, a veces podemos decir, bueno, tú no puedes usar lenguaje de odio, tú no puedes
emplear cierto, no puedes descalificar, no puedes juzgar a alguien por tal situación. Bueno, eso practica eso en un contexto digital.